trasplantadas, ¿ya? No nos olvidemos que junto con el TH1, esta célula es la principal fuente de interferón gamma, ¿no? Las otras fuentes de interferón gamma son las células linfoides innatas del grupo 1 y la célula natural killer. Este, bueno, en cuanto a eso, podemos suponer qué necesidad hay de que el linfocito T helper 1 y el CD8 sean productores de interferón gamma si ya lo hacen las células linfoides innatas del grupo 1 y las células natural killer. Lo que sucede con la natural killer y las células linfoides es que su actividad en general y la producción de interferón gamma a lo largo del tiempo cae, ¿no? Y si se necesita sostener ese tipo de respuesta, se requiere de las células de la respuesta adaptativa. Si el linfocito T helper 1, el linfocito T CD8 activado, ¿no? El citotóxico, son las células que van a continuar con la producción de interferón gamma el tiempo que sea necesario, ¿no? Y eso tiene que ver con la instalación de procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Obviamente esto ya lo hemos revisado varias veces. Los linfocitos TCD8 reconocen aquellos antígenos que están siendo presentados en moléculas HLA clase 1. La célula dendrítica que hace el mecanismo de presentación es por presentación cruzada y la célula dendrítica que hace este tipo de presentación es la célula dendrítica clásica, la CDC1, ¿no? Hay dos vías, la vía citosólica, la vía vacuolar. La vía citosólica tiene dos modalidades. Una es con carga en el retículo endoplásmico, la otra es con carga fausomal. Eso lo vamos a ver en un momento. Las, los antígenos son presentados por la célula dendrítica clásica, la CDC1. La vía de presentación es la HLA clase 1, ¿ya? Bueno, una vez activada la célula, como les comentaba, tiene como característica que en el citoplasma va a presentar unos lisosomas modificados a los que vamos a llamar gránulos, ¿no? Que contiene lo que ya les dije, productos que le van a permitir eliminar otras células. Y son una fuente muy importante de interferón gamma. Ese es el esquema de toda la vida. La célula dendrítica captura los antígenos en los tejidos periféricos y de ahí migra al ganglio linfático regional, donde se va a ubicar en la zona de los linfocitos T para hacer la presentación antigénica. En este caso, se va a activar la población de linfocitos TCD8 para que se transformen en células citotóxicas y células de memoria. La formación o la activación de estas células depende de la presencia, perdón, depende de factores de transcripción nuclear, ¿no? Tenemos tres. El TBET, que ya lo hemos visto para lo que era activación TH1, la eomesodermina, y un tercero que es la molécula BLIMP, ¿no? BLIMP. Eso hace que la célula se active, prolifere, se diferencie efectores de células de memoria y genere los gránulos que contienen las moléculas que se van a encargar de eliminar a las células blanco, ¿ya? Una vez activado, se va a la periferia, recircula y en los tejidos periféricos se va a extravasar para cumplir con su función, que es la eliminación de células infectadas, transformadas, o bueno, si hay un trasplante, células trasplantadas. La presentación cruzada, les comentaba, hay tres modalidades.
con carga en unas son dos vías, la vía citosólica. La vía citosólica depende de la actividad del proteasoma, ¿ya? Y aquí tenemos dos modalidades, con carga el retículo endoplasmático y con carga fagosomal. La tercera es la vía vacuolar, que es una vía directa. Eh, Se toma el antígeno se va a degradar directamente en la vacuola por porque se presentan cambios al interior de la vacuola, ¿no? Entre ellos la acidificación. Y eso hace que los péptidos sean degradados y en la medida que se degradan se liberan epítopes que son incluidas en moléculas de HLA clase 1 para después ser presentadas. En el gráfico tenemos las tres rutas, la vía citosólica, la vía vacuolar. En la vía citosólica tenemos una que es con carga en el retículo endoplásmico y otra que es con carga fagosomal. Se toma el antígeno. Una vez que el antígeno es tomado, bueno, se le incluye en un fagolisosoma. El antígeno del fagolisosoma es trasladado hacia el citoplasma. El antígeno no se escapa, el antígeno no huye ni logra evadir el lisosoma, no. El antígeno es transportado o trasladado al citosol. Y en el citosol, la proteína va a ser tomada por el proteasoma y va a ser degradada en secuencias de péptidos cortos que pueden ser capturados por las moléculas transportadoras de antígeno para que después bueno, sean incluidas en el retículo endoplásmico y esto después va a incluirse en la hendidura de una molécula HLA para que sea presentada. Esta vía fue la que se revisó en teoría, ¿ya? Es la vía citosólica con carga en el retículo endoplásmico. La otra es con carga fagosomal y esto sí requiere de un proceso especial. La vía fagosomal Eh, bueno, se necesita que las membranas de las vacuolas, de los fagosomas, ¿no? De la célula dendrítica expresen moléculas que están vinculadas a la presentación antigénica HLA clase 1. El asunto es cómo llegan esas moléculas a formar parte de la membrana del fagosoma. Bien, la célula dendrítica puede trasladar o traslocar moléculas de la membrana del retículo endoplásmico, ¿no? Hacia el aparato de Golgi, moléculas asociadas con la presentación clase 1, ¿no? En el aparato de Golgi se van a formar vesículas que en su membrana tienen moléculas para la presentación en clase 1. Y acá tenemos a la proteína transportadora de antígenos. Esas vesículas además expresan moléculas que están asociadas con la fusión de membranas, ¿no? Y acá tenemos una que es la SEC22B. Esta SEC22B tiene afinidad por esta otra molécula que se llama sintaxina 4. De suerte que la vesícula se dirige al punto donde está el fagosoma. Una vez que llega, la SEC22B y la sintaxina 4 comienzan a interactuar y las membranas de la vacuola, del aparato de Golgi y del fagosoma terminan fusionándose. De manera que las moléculas que se expresan en la membrana de la vesícula del aparato de Golgi terminan formando parte de la expresión molecular de la membrana del fagosoma. Entonces acá tenemos nuevamente a la proteína transportadora de antígenos que captura péptidos que se generan o que son producidos por el proteasoma para incluirlos
al interior de la vacuola y después sean colocados en hendiduras de moléculas clase uno para que finalmente sean presentados, ¿no? Esa es la segunda, la vía citosólica con carga fagosomal. La tercera, como les expliqué, tiene un mecanismo, digamos así, bastante rudimentario, ¿no? Simplemente consiste en incluir a la proteína en una vacuola endosómica y ahí se va a degradar directamente, ¿ya? Los péptidos que se forman son incluidos en moléculas clase uno para que después sean presentados a los linfocitos T CD8. Ya, este, igual como pasa con el caso del linfocito T helper 1, para la activación del linfocito TCD8 es necesario que existan señales potentes, ¿no? Que permitan que la célula dendrítica pueda tener una carga de presentación antigénica alta, ¿no? Coestimulación y también sea productora de interleuquinas. Hay situaciones en las cuales la presentación antigénica no es adecuada. Y eso sucede cuando, básicamente en dos situaciones, ¿no? Una, que se trate de virus latentes. Los virus latentes, bueno, la expresión antigénica de los virus latentes es muy pobre, ¿no? No hay carga antigénica para presentar, ¿no? De manera potente. Y por lo tanto, la célula tampoco va a producir interleuquinas. La otra situación es en el caso de cáncer, ¿no? Hay varios tipos de cáncer que tienen una expresión molecular que es muy parecida a la de los tejidos sanos. En esa situación también hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de señalización, hay una falta de estímulos para poder activar a los linfocitos TCD8. En esas dos situaciones, el linfocito TCD4 puede intervenir y lo hace a través de la colaboración CD40-CD40 ligando, potenciando a la célula dendrítica, amplificando su capacidad de presentación antigénica y amplificando su capacidad de producción de o perdón, de interleuquinas. La otra situación es que eh, colabore con la célula dendrítica en el momento en que está haciendo la presentación antigénica del linfocito TSD8, ¿no? Y la presentación, la colaboración en este caso, se basaría en la producción de interleuquinas que van a permitir la activación de la célula citotóxica, ¿ya? ¿Qué interleuquinas son importantes? La interleuquina 2, ¿no? La interleuquina 2 también es conocida como factor de crecimiento del linfocito T, y por lo tanto es lógico que promueva la diferenciación de los linfocitos TCD8 a células citotóxicas y también su población de memoria. Las otras interleuquinas son la interleuquina 12 y la interleuquina 1, no, perdón, el interferón de tipo 1. Estas interleuquinas también promueven la aparición de los factores de transcripción TBET y eomesodermina. La interleuquina 15 es necesaria para el mantenimiento de las células de memoria. Esta interleuquina también interviene en el mantenimiento de las células natural killer, ¿ya? Bien, les dije hace un rato que hay tres factores de transcripción nuclear que son necesarios para que se formen los gránulos. Y ahí están, el TBET, la eomesodermina y el BLIN. Bien, esas son las dos situaciones en las cuales se encuentra que es necesaria la colaboración entre el linfocito T con la célula dendrítica. La primera, cuando la presentación antigénica ya se está produciendo, ¿no? O sea, la célula dendrítica está interactuando con el CD8 virgen y en ese momento lo que hace el CD4 es colaborar, liberando interleuquinas.
La segunda es cebando a las células dendríticas. Entonces, acá se va a producir la colaboración CD40-CD40 ligando. Esto va a amplificar la capacidad presentadora y de coestimulación de la célula dendrítica y le va a permitir ser productora de interleuquinas para que de esta forma pueda activar directamente a la población de linfocitos TCD8 vírgenes. Bien, en el texto hay un apartado que se refiere al perfil de agotamiento del linfocito TCD8. El perfil de agotamiento corresponde a expresión de receptores reguladores. En periferia, el receptor regulador principal es la molécula muerte programada 1 o PD1, ¿no? La expresión PD1 como perfil de agotamiento se observa principalmente en el caso de infecciones virales crónicas, ¿no? Y también se observa en el caso de cáncer. Hay tumores que promueven la expresión de agotamiento de los linfocitos T. Entonces, el linfocito T que es inhibido o bloqueado no produce interferón gamma y lo que va a suceder es que va a entrar en un proceso de energía que puede terminar en muerte de la célula o del linfocito T que ha sido bloqueado, ¿ya? En el caso de las infecciones virales, lo que se propone es que la exposición constante al antígeno hace que los linfocitos TSD8 presenten este perfil de agotamiento que les impide eliminar a las células blanco. Mm, ¿En qué caso se ve? Bueno, cuando se identificó el perfil de agotamiento, esto se vio sobre todo en casos de hepatitis C. De hepatitis C todos sabemos que se vuelve crónica en un 70% de los pacientes. Un 30% hacen las formas agudas. Entonces, ¿qué caracteriza la presencia del perfil de agotamiento del linfocito T? En primer lugar, la falta de proliferación, ¿no? Las células no se pueden activar, no van a proliferar. No son productoras de interferón gamma, por lo tanto, la cantidad de interferón gamma que se va a encontrar va a ser pobre. La actividad citotóxica pobre, ¿no? Y además se expresan receptores inhibidores. El principal, el que les acabo de comentar, el PD1, que regula, ¿no? Es un regulador periférico. Y el otro es el CTLA4, que es un regulador a nivel de órganos linfoides secundarios, ¿ya? Y, bueno, se mencionan dos reguladores más, que es el TIM3 y el LAC3. Definitivamente, si el linfocito TCD8 no elimina células infectadas, entonces eso va a apoyar los procesos crónicos de las enfermedades, ¿no? O va a facilitar más que apoyar. Bien, en el dibujo para la izquierda está todo lo que debe suceder, ¿no? En la célula que es funcionalmente normal. Una vez que reconoce el antígeno, elimina a la célula blanco. Y a la derecha tenemos el caso de la célula agotada. La célula agotada, como les decía, reconoce el antígeno, pero es bloqueada por las interacciones entre el ligando y el receptor. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Acá pasa que una vez que se produce la primera interacción entre el receptor que reconoce el antígeno y la célula que lo está presentando, el receptor se activa, inicia la señalización para la eliminación de las células infectadas, ¿no? Se inicia la activación y lo que sucede en el camino es que la célula infectada fija el ligando de PD1 a la molécula PD1. Acá se activan unas enzimas que terminan bloqueando la señalización
del receptor del linfocito T. Este bloqueo hace que la célula entre en anergia y después va a ser eliminada muriendo por apoptosis. Las funciones efectoras del linfocito TCD8, bueno, la principal, la eliminación de células blanco, ¿no? Esta célula comparte receptores con la natural killer y comparte receptores KIR, que son los receptores inmunoglobulina de la killer, son receptores inhibidores y la función de estos receptores sería la de impedir que vaya a causar daño a células sanas, ¿no? También expresa receptores activadores. Dentro de los receptores activadores está ¿no? El NKG2D. El NKG2D reconoce células dañadas o lesionadas que expresan moléculas tipo HLA clase 1, que son tres: la MIC-A, la MIC-B y la ULBP. Esas moléculas le indican a la célula natural killer que la célula está infectada, tiene daño o de repente está transformada en una célula tumoral. ¿Ya? Como les comentaba, el linfocito CD8 citotóxico tiene unos lisosomas modificados que contienen perforinas, granzimas y también granulicina. Las granzimas son un grupo de 5 moléculas, la A, B, H, K y M, la que se activa para inducir muerte por apoptosis principalmente es la granzima B. ¿Ok? Este, bueno, bien, acá tenemos cuando el linfocito reconoce un antígeno y va a eliminar a la célula blanco, lo que hace es reordenar o reorientar sus organelas hacia la célula blanco. Después lo que va a hacer es formar tubos, ¿no? Tubulillos, rearregla el citoesqueleto, por los cuales va a discurrir los gránulos del linfocito citotóxico para depositarse finalmente sobre la membrana. Una vez que se produce el depósito, el linfocito simplemente se desliga de la interacción y se va, ¿no? No se queda a ver cómo muere la célula. ¿Ok? Acá tenemos tres células citotóxicas que están atacando a una célula blanco. Y acá ah, tenemos un gránulo secretor, ¿ya? Que está siendo liberado al espacio donde están interactuando la célula natural killer con la célula que va a ser eliminada. El punto de interacción se llama sinapsis inmunológica, ¿no? Y la tenemos acá. Al medio de la sinapsis inmunológica se encuentran los complejos de reconocimiento y de señalización. Y por fuera va a haber expresión de moléculas de adhesión intercelular. ¿Por qué? Porque es necesario sostener la interacción hasta el momento en que el linfocito puede salir, puede liberarse porque ya cumplió con el cometido, que es la liberación de la carga mortal. Eh, bien, acá en el dibujo, que en realidad es el único que nos interesa, el resto ya se explicó. La liberación de perforinas y de granzimas van a inducir la muerte por apoptosis de la célula blanco. Una vez que estas moléculas son liberadas, las perforinas van a comenzar a perforar la membrana externa, pero estas moléculas no son tan activas ni tan potentes como para abrir los poros que se necesitan para que ingresen las granzimas, pero sí pueden hacer daño. Y el sitio o la membrana sobre la que han actuado estas moléculas termina deteriorándose.
Lo que hace la célula que va a ser eliminada es recomponer o reparar el segmento de membrana que ha sido dañado por las perforinas. Y para eso retira el segmento de membrana citoplasmática para formar un endosoma, ¿no? Dentro de la vacuola endosómica hay perforinas, hay enzimas, y las perforinas van a continuar con su actividad hasta formar poros, ¿no? Hasta formar poros acuosos que permiten la salida de las granzimas. Las granzimas, la granzima B sobre todo, va a ir a activar directamente a una caspasa que es la caspasa ejecutora 8, ¿ya? Y esta va a activar a otra enzima, que son enzimas que tienen que ver con la degradación de proteínas y moléculas que son necesarias para la vida de la célula, para que de esta forma termine formándose los cuerpos apoptósicos, ¿ya? La otra vía de inducción de muerte es la del Fas-Fas ligando. Depende de estas dos moléculas. El ligando de Fas, que es expresado por el CD8 y o célula citotóxica, y la célula que va a ser eliminada, ¿no? La célula que va a ser eliminada expresa las moléculas Fas, ¿no? Al activarse, las moléculas Fas lo que hacen es agruparse formando trímeros, ¿no? Las Fas en su tallo citoplasmático tienen una secuencia a la que llamamos dominio de muerte. Este dominio de muerte, cuando se activa, recluta unas moléculas adaptadoras de la familia del factor de necrosis tumoral y posteriormente activa a la caspasa iniciadora 8. Las caspasas son moléculas que se dividen en dos grupos. Las caspasas iniciadoras, ¿no? Que son caspasas que tienen términos amino terminal largos, y las otras son las caspasas ejecutoras, que se caracterizan porque tienen términos amino terminal cortos. En el citoplasma, las caspasas están, bueno, en el citoplasma las caspasas se encuentran en forma de monómeros. Una vez que se activan, forman pares, o sea, forman dímeros, ¿no? Que les permiten o para ejercer su acción, ¿ya? Eh, la regulación de la actividad del linfocito T citotóxico, bueno, la regulación de las moléculas que son liberadas, las moléculas citotóxicas que son liberadas por el linfocito TCD8, está a cargo de dos moléculas. Una es un inhibidor serinproteasa que regula la actividad de las granzimas, y el otro es la catepsina B, que regula la actividad de las perforinas. ¿Por qué estas moléculas? Bueno, estas moléculas, para empezar, las tiene el linfocito citotóxico, ¿no? Y las perforinas y las granzimas son moléculas que causan daño celular. Entonces, pueden haber moléculas que se escapan del punto donde fueron depositadas y pueden regresar donde el linfocito. Por esa razón, el linfocito tiene moléculas reguladoras. Una para que bloquee las granzimas y otra para que bloquee la actividad de las perforinas. De esta manera, el linfocito se asegura de poder eliminar a una célula sin dañarse él mismo. Bueno, acá tenemos la vía del ligando receptor o la vía del Fas-Fas ligando. Les adelanté algo, ¿no? Que una vez que se producen las interacciones entre las moléculas Fas con el ligando de Fas, las moléculas Fas se agrupan formando trímeros, ¿no? Y estas moléculas tienen en el citosol una secuencia que se conoce como dominio de muerte. Una vez que se forma el trímero, las moléculas, los dominios de muerte comienzan a señalizar y reclutan moléculas adaptadoras. Las dos son las principales. La TRAD, TRAD y la FADD. Las dos son de la familia de factor de necrosis tumoral. Al asociarse a las moléculas Fas, se forma un complejo que se conoce como complejo inductor de señales de muerte.
este complejo inductor de señales de muerte activa a la caspasa iniciadora 8, la que en su momento activa a la caspasa ejecutora 3, ¿no? Y la caspasa ejecutora 3 va a activar un conjunto de enzimas que van a degradar las proteínas vitales de la célula. Una que siempre es tomada de ejemplo es la DNasa activada por caspasa. Esta DNasa degrada el DNA y lo que hace es separar secuencias de 200 pares de bases. 200 pares de bases corresponde a un nucleosoma, o sea, separa los nucleosomas, ¿ya? La otra vía es la vía mitocondrial. La vía del ligando receptor no está desligada de la vía mitocondrial, ¿no? La caspasa 8 puede activar moléculas que están asociadas con la muerte celular por esta vía, ¿ok? En la vía de muerte, en la vía mitocondrial de muerte celular, se requiere la activación de un conjunto de moléculas proapoptósicas que se llaman solo BH3, ¿no? Las moléculas solo BH3 lo que hacen es promover el enclavamiento de las moléculas proapoptósicas VAX y VAC, o sea, VAX, ¿no? Y VAK. Y también lo que hace estas moléculas es bloquear la actividad antiapoptósica de las moléculas antiapoptósicas BCL2 y BCLX. ¿Ya? Bueno, el gráfico está de forma muy resumida. Esto de acá es lo que hemos explicado. El Fas ligando interactúa con el Fas, se forma el trímero, se genera el complejo de señalización que recluta moléculas adaptadoras para formar el DISC. El DISC después el DISC va a activar a la caspasa iniciadora de esta vía, que es la caspasa 8, y esta va a activar a las caspasas ejecutoras para que se activen las enzimas que van a degradar las moléculas vitales de la célula. Les dije que la caspasa 8 o la vía de la caspasa 8 no está desvinculada de esta otra ruta, que es la vía mitocondrial. ¿Ok? Entonces la vía mitocondrial empieza con la actividad de las moléculas solo BH3 que van a promover el enclavamiento de las moléculas VAX y VAC y van a bloquear la actividad antiapoptósica de BCL2, BCLX. Si se consigue bloquear a las moléculas antiapoptósicas y se enclavan suficientes moléculas proapoptósicas, la membrana de la mitocondria se va a permeabilizar y se va a facilitar la salida de una molécula que es el citocromo C. ¿Ya? El citocromo C lo que va a hacer es asociarse con la proteína adaptadora de esta vía, que es la caspasa 9, ¿no? Y después la caspasa 9 va a activar a las enzimas que están asociadas perdón, va a activar a la caspasa 3 y la caspasa 3 va a activar a las enzimas que están asociadas con la muerte celular. Bien, acá tenemos las dos rutas, la ruta del ligando receptor, el ligando de Fas, la molécula Fas, ¿no? Acá está el ligando, acá están las moléculas Fas, se han agrupado en trímeros y están señalizando. Reclutan la molécula adaptadora FAT, ¿no? Esto es el dominio, el complejo de inductor de señales de muerte. Por esta vía se activa la caspasa 8, acá está. La caspasa 8 posteriormente va a activar, bueno, a la caspasa ejecutora 3, ¿ya? Otra cosa que va a hacer la caspasa 8 es activar moléculas eh,
que están asociadas con la muerte por la vía mitocondrial. Y en este caso se activa una de la familia solo BH3, que es la molécula BIT. Y la BIT va a hacer lo que les comenté, bloquear la actividad antiapoptósica y promover la actividad proapoptósica para la permeabilización de la membrana mitocondrial. Se permeabiliza la membrana, sale el citocromo C, se asocia a esta molécula adaptadora de la vía, que es la PAF1, para formar el apoptosoma, y el apoptosoma activa a la caspasa iniciadora de esta ruta, que es la caspasa 9, ¿no? Y la caspasa 9 después va a activar a la caspasa ejecutora 3. Esta es la familia solo BH3. Perdón, esta es la familia BCL2. La familia BCL2 tiene dos grupos. Unos antiapoptóticos, las principales son BCL2, BCLX, y el resto proapoptóticos, ¿no? Las principales son las VAX y la VAC. Y tenemos finalmente el grupo de las caspasas iniciadoras, ¿no? De las moléculas iniciadoras. Eh, Como ven, estas moléculas comparten solamente un tipo de dominio con las demás moléculas de la familia, que es el dominio BH3. Por eso reciben este nombre de solo BH3. Bueno, en la defensa lo que hace el linfocito TCD8 es eliminar células infectadas y reservorios de células, ¿ya? Reservorios de, bueno, reservorios de virus que están en células infectadas, ¿no? Y elimina células no fagocíticas y también fagocitos en los cuales el microbio ha evadido el fagolisosoma, ¿ya? Puede causar daño tisular, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad, es cierto, ¿ok? ¿En qué caso se ve el daño causado por linfocito T? En hepatitis viral, ¿no? B y C, enfermedades autoinmunes y también en los casos de rechazo de tejido trasplantado. Les dije al inicio que había un trastorno que se asocia con la falta de capacidad para poder liberar los gránulos, ¿no? Es un trastorno que tienen las perforinas, ¿no? Hay mutaciones de las perforinas y también no se pueden liberar los gránulos de manera adecuada. Si la perforina no funciona, entonces la caspasa 3 no va a eliminar a la célula blanco, ¿no? Y la señal va a persistir. Eso hace que, en la medida que la señal persiste y la célula no es, y el antígeno no es eliminado, entonces la actividad de los linfocitos TCD8 se va a mantener. Sabemos que los linfocitos citotóxicos son grandes productores de interferón gamma. El interferón gamma promueve la activación de macrófagos, ¿ya? Eh, bueno, los niveles de interferón gamma que se comienza a producir son muy elevados y eso hace que los macrófagos esplénicos en especial entren en un proceso de sobreactividad. Al macrófago esplénico lo vamos a llamar, bueno, a los macrófagos también se les conoce como histiocytos, ¿ok? Este, Estos histocitos van a proliferar, ¿no? Estos histocitos van a tener una hiperactividad y dentro de esa hiperactividad los histocitos van a comenzar a fagocitar hematinas. De ahí el nombre linfohistiocytosis hemofagocítica. Este, bueno, ¿qué vamos a tener en este cuadro? Como característica, la presencia de esplenomegalia, linfohistiocytosis y hemofagocitosis.